y honren y bendigan tu nombre, Jesús. Gracias por estar en este lugar. Gracias por pasearte. Gracias por amarnos tanto. Que nuestras vidas suban como perfume grato a tu nombre, Jesús. Y que este lugar, Señor, siempre sea un testimonio vivo de lo que vos has hecho en nosotros. Te amamos, y aún el te amo queda corto para expresar todo lo que significas para nosotros. Señor, nos disponemos a escuchar lo que vos tenés preparado para nosotros, Señor. Y bendecimos la vida de Gustavo, Señor. Señor, gracias por su disposición, gracias por el tiempo que él invirtió en escuchar lo que vos tenés para nosotros. Te honramos, Jesús. Amén. Les pedí que no se vayan, porque la canción que cantamos es hermosa, ¿no? Pero siempre cuando pensamos estás aquí, es como cuando a veces oramos y estamos buscando al Señor allí arriba. Y sabemos que Él llena todos los espacios. Pero yo prefiero, en lugar de decir aquí, cantar y decir en mí. Así que les pediría que probemos esto, que cantemos y en lugar de aquí, digamos en mí. A ver qué pasa, qué experimentamos. Estás en mí. Los cielos y los cielos de los cielos, el que ordena las galaxias, los millones y miles de millones de estrellas de esas galaxias, el formador de todo lo que nuestros ojos ven, está en nuestra vida. La gracia de la cruz permite que Él esté en nosotros. Donde nosotros estemos, frente a las circunstancias que vivamos, Él está en nosotros, Él está en mí, Él está en mí. Bendito sea su nombre. En esto tan pequeño, tan ínfimo, tan limitado, a veces tan indispuesto a darle la gloria que hemos cantado. Sin embargo, Él está en mí. Está transformando mi vida. Amén. Está transformando nuestra vida. No te preocupes. Todavía no ha terminado todo lo que Dios tiene que hacer en tu vida, pero está en ti. Y no te va a dejar. Le costaste mucho. Demasiado. Le costaste su cruz. No está dispuesto a dejar tu vida así como estás. Él está en ti. Él está en ti. Amén.
Amén. Él está en nosotros. Aleluya. Esto es lo que celebra la iglesia, que Dios está en nuestras vidas. Está aquí y está en cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Gracias. Gracias. Vamos a la palabra. Cuando Diego me pidió el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra, necesitaría un poquito de agua. De compartir con ustedes la palabra, mis hermanos y hermanas. Pensé que estamos a días nada más de lo que decía antes Diego, de la celebración de la iglesia, que es hacer memoria de la muerte y resurrección de Cristo, y digo, bueno, algo tengo que aplicar de este mensaje que nos prepare hacia ese día. Bueno, son un día, es un día de recordar especialmente lo que Él hizo por nosotros, pero la experiencia de Pascua nos marca. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué puedo hacer combinar de la palabra del Señor con también el hecho de lo que la iglesia está llevando adelante en el discipulado que ustedes están tomando. Y cómo están mirando la palabra de Dios. Yo he preferido en este tiempo sacarle en lo particular, y quiero enseñárselo a la iglesia, esto de discipulado. Porque lo veo muy eclesiástico, como muy ya religioso, como muy adquirido, ¿no? Y esto como, digo, hay que cambiar un poco la mentalidad. Yo prefiero decir el entrenamiento, porque Jesús entrenó a la gente y nos entrenó para funcionar en el mundo. El Espíritu de Dios está en mí para entrenarme en el funcionar como hijo de Dios, para que la gloria de Dios se refleje en este mundo. Amén. Entonces, ¿cómo combino esto del discipulado, de lo que están aprendiendo de la palabra de Dios, con el mensaje de Pascua? Entonces elegí este pasaje. Pero antes de leerles el pasaje, me gustaría que entre ustedes, allí donde estás, pudieran pensar, ¿para qué Dios nos dio la palabra? ¿Por qué tenemos la palabra de Dios? Así compártanlo entre ustedes. Después, con una palabrita me lo hacen saber. Pero compartan, ¿para qué tenemos la palabra de Dios? ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? ¿Cuál es el sentido de ser entrenados por la palabra? Así compártanlo brevemente y después lo compartimos entre todos. ¿Para qué tenemos la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos estudiar la palabra? Conocer la palabra. Muy bien. Los dejaría hablar un rato, pero se nos va el tiempo. Porque recién hemos pedido al Señor, hablanos, Señor. Se lo hemos pedido, ¿verdad? Hemos venido a escuchar. ¿Qué tenés que decirnos hoy? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos la palabra de Dios? A ver, rápidamente lo compartimos. Para la vida eterna. Para instruirnos. Para conocer a Dios. Para hacer su voluntad, para compartirla con otros, para dirección, guía, para saber a dónde voy. ¿Alguien más? Para predicar el Evangelio, para conocer el corazón del Señor. Para alimentarnos o alentarnos. Las dos cosas. Para alimentarnos y alentarnos. Muy bien. Fantástico.
para vivir como Él vive. ¡Wow! Muy bien. Para conocer la verdad. Para recibir guía en nuestra vida. ¿Alguien más quiere compartirlo con libertad? Bueno, todo lo que dijeron está bien. Todo lo que dijeron está muy bien. Pero particularmente en esta mañana quiero hablarles de algo, que la palabra de Dios nos es dada para que veamos las cosas como Dios las ve. Y la gran pregunta con la cual comienzo esta palabra en esta mañana es, ¿qué veo cuando veo lo que veo? ¿Qué veo cuando veo lo que veo? Lo repetimos, a ver. Porque me la hago yo la pregunta y se la comparto. Y lo decimos. A ver. ¿Qué veo cuando veo lo que veo? Dice el texto de Juan capítulo 20. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Juan 20. En el versículo 1, desde ahí leemos. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro, digan conmigo, y vio. Ahora, ¿qué vio? Vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan mismo el que escribe y dice, se llama así, el discípulo a quien amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Repito esto, pero como el otro discípulo corría más aprisa de Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó ¿y qué? Vio. ¿Qué vio? Vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Digan conmigo, vio. ¿Qué vio? Vio allí las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio. ¿Qué vio? Vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. ¿Qué hicieron los tres que llegaron allí? Vieron. ¿Cuál es la pregunta que nos hicimos hoy? ¿Qué veo cuando veo lo que veo? Sigamos leyendo. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio. ¿Qué vio? Vio a dos ángeles vestidos de blancos, sentados donde estaba el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor
y no sé dónde la han puesto. Les respondió, y apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio. ¿Y qué vio? Mejor dicho, ¿a quién vio? A Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni. Que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Se ve que cuando lo vio, se agarró de los pies de Jesús. Y Jesús dijo, soltame, me estás deteniendo. Todavía tengo que volver al Padre. Más bien, ve a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él les había dicho. ¿Qué vemos cuando vemos lo que vemos? Voy a decirlo así. ¿Qué interpreto cuando interpreto la realidad que enfrento? ¿Qué interpreto cuando interpreto lo que pasa en mi vida? ¿Qué interpreto cuando interpreto mis circunstancias? ¿Qué veo cuando veo la realidad que enfrento? Porque puedo estar viendo algo que no tiene que ver con lo que Dios ve. Y lo que necesitamos en nuestra vida es ver las cosas como Dios las ve. ¿Para qué necesitamos la palabra? Todo lo que dijeron, excelente. Pero básicamente, para que podamos percibir nuestra vida dentro del propósito con que Dios está viendo todas las cosas. Porque si no me ubico en interpretar mi realidad desde la visión de Dios, siempre esa realidad va a nublar mi entendimiento de los propósitos de Dios para mi vida. ¿Qué dice Dios? Isaías 55. Miren cómo lo dice bien claro esto el Señor. Versículo 8. Dice Dios, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, está determinado ya en la palabra que tenemos que aprender a buscar en cómo Dios ve las cosas para que entonces nosotros tengamos un entendimiento cabal, claro, puro y desafiante frente a nuestras realidades. ¿Qué veo cuando veo lo que veo? Creo que debería ser permanentemente una pregunta que debemos hacernos en la marcha nuestra por la vida.
porque la palabra de Dios me es dada para cambiar mis maneras de verme, de ver las cosas y de ver las circunstancias que enfrento como hijo o como hija de Dios. ¿Amén? ¿Qué veo? Decilo, a ver. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Es una pregunta. Yo te insto, por favor, por el amor de Cristo, a que te la hagas permanentemente, porque mañana, lunes, capaz que te levantes y entres en una realidad diferente a este domingo tan lindo que hoy tenemos aquí como iglesia, y entonces tengas que empezar a decir cómo estoy percibiendo las cosas que estoy enfrentando. Cómo enfrento mi núcleo familiar, cómo enfrento mi situación laboral, cómo enfrento mi vida en todas las cosas que me toca enfrentar y resolver. ¿Cómo veo lo que estoy viendo? ¿Lo estoy viendo desde la perspectiva de Dios o simplemente me conformo con ver las cosas como a mí me parece que son y entonces le digo a Dios que haga lo que yo quiero que haga conforme a las cosas que yo entiendo que Dios tiene que hacer? Y cuando trabajo así, mi relación con Dios, ¿saben dónde termino? En la frustración. En el sentimiento de la desesperanza, a pesar que digo que tengo fe. ¿Tan necesario es esto, pastor? Sí, es fundamental. Porque si quiero entrar dentro del propósito de Dios, tengo que entrar viendo lo que Él ve y no lo que yo creo que son las cosas. Jamás el propósito de Dios ha de revelarse a nuestras vidas si yo sigo dentro de mis propias perspectivas. Cuando Dios me dice, mis caminos son más altos que los tuyos, Gustavo, mis pensamientos están como en la altura de los cielos sobre la tierra, Gustavo, dejate de ver las cosas como vos las ves, empezás a verlas como yo las veo, porque si no, no vas a poder transformar tu realidad. Dios tiene una perspectiva muy diferente a nuestras perspectivas. Así que por eso es necesario preguntarme, ¿para qué tengo la palabra de Dios? Y la tengo para transformar mi realidad, viendo las cosas como Dios las ve. Para llevar mi vida en esa dirección. Para que pueda interpretar mi vida desde la misma perspectiva con que Dios ve todas las cosas. ¿Y qué es lo que sucede cuando vemos las cosas como Dios las ve? Bueno, voy a decirlo negativamente, nuevamente. ¿Qué pasa cuando no veo las cosas como Dios las ve? Las veo sin esperanza, sin transformación, las veo como cosas imposibles, irrecuperables, insalvables. Nos pasa, ¿saben qué? Nos pasa como les pasaba a María y a los 2 discípulos cuando Jesús había resucitado. Por eso quiero que volvamos a este pasaje. Pero antes déjenme pedirle al Espíritu de Dios el permitirme esconderme atrás de Él, porque yo, papá, necesito esta palabra nuevamente en mi vida revelada como la necesitan mis hermanos y hermanas aquí, y solamente el Espíritu Santo, lo sabemos, puede abrir nuestros ojos para ver las cosas como tú las hablas y las ves reveladas en tu palabra. Por lo tanto, Señor, quisiera que tú soples del Espíritu en nosotros para que podamos encontrar, Señor, en esta mañana y descubrir qué es lo que está impidiendo que muchas veces nos disfrutemos plenamente de este amor tan tremendo que nos has dado y en el cual hemos creído por la revelación de tu palabra cuando antes no veíamos este amor y tú nos permitiste verlo cuando cambiaste nuestra visión. Sigue haciéndolo, Señor, sigue abriendo nuestros ojos
En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Voy a leer la primera parte de este pasaje de Juan 20 nuevamente. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. ¿Cómo estaba? Oscuro. No había amanecido, no había luz. María Magdalena fue al sepulcro y vio. ¿Desde dónde lo vio? Desde una distancia. No estaba cerca del sepulcro. Lo vio así en medio en penumbras, porque no había todavía luz. Estaba oscuro. Lo único que tenía quizás era esa lámpara con que iluminaba su camino en la oscuridad. Así que esa lamparita penitas le permitía ver de lejos algo. Vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Vio eso. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo lo que ella percibía de lo que había visto. ¿Qué percibía? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, plural, dónde le han puesto. ¿Qué significa que haya dicho no sabemos si estaba sola? ¿Qué se imaginan ustedes? Fue corriendo a decírselo a los otros discípulos, que fue encontrando otros y le fue contando a ellos lo que ella percibía de lo que había visto. Porque lo único que vio María es que habían corrido la puerta, la piedra de la puerta de la tumba de Jesús. No vio otra cosa, pero allí empezó a darse manija. Y allí empezó a percibir la realidad que ella interpretaba de lo que había pasado. Si está corrida esa piedra porque era bien grandota y solamente podía ser corrida por varios hombres, ella dijo, seguro se llevaron el cuerpo del Señor. Acá las cosas son así. Ella percibió, se imaginó una realidad. ¿Y qué comunicó? Lo que ella percibía. Y se lo comunicó a otros. Por eso usa el plural. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y muchas veces, queridos hermanos, lo que comunicamos de nuestra vida es algo que nosotros imaginamos, percibimos, en medio de la oscuridad de un mundo que está rodeado de tinieblas satánicas. Ah, seguro Putin ha hecho esto por esto. Ah, no, Ucrania hizo por aquello. Ah, no, Alberto Fernández hizo esto y Cristina hace lo otro. Y vivimos en medio de un bloqueo de la realidad, imaginándonos cosas, percibiendo cosas que en realidad no son como Dios las está viendo. Yo puedo tener un acercamiento, como María tuvo un acercamiento de esta realidad, porque fue un acercamiento, ¿correcto? Estaba de lejitos, El verbo original en griego con que se escribe que ella vio esa piedra corrida es como de mi distancia aquí a la puerta, en medio de la oscuridad. Así que percibimos cosas que a veces no son. A veces, demasiadas veces, muchas veces. Y estamos recontramanijeados por la opinión y la percepción de un montón de gente que opina y opina. Y ahí estamos nosotros con el celular y con las redes sociales, y con la televisión y con la radio y con otras cosas. Y otras personas que nos dicen lo que ellos perciben y nosotros les compartimos lo que nosotros percibimos y nos enredamos cada vez más y nos amargamos y no le damos sentido a nuestra realidad. Se han llevado al Señor, el cuerpo del Señor. No sabemos dónde le han puesto. Miren la manija que se dio María. Cualquier parecido a cualquiera de nosotros es mera casualidad. ¿Verdad? Vio pero no veía. Vio su imaginación. Vio una idea que ella se hizo acerca de la situación. Y la verdad que el cuerpo no estaba allí. Pero no porque se lo habían llevado, sino porque Él había resucitado y había vencido la muerte
Aleluya. Dice el texto luego que cuando ella le comunica esto a Pedro y a Juan, salen corriendo. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Nunca la palabra nos da detalles así porque sí, nada más. Pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, recuerden lo que les dije antes, cuando Juan habla de sí mismo en su evangelio, dice el discípulo que amaba a Jesús. Habla en tercera persona de sí mismo. Así que él está hablando de él. Corrió el otro discípulo más aprisa que Pedro. Nos preguntamos, llegó primero al sepulcro. ¿Por qué Juan corrió más aprisa que Pedro? ¿Porque era más ágil? ¿Porque eran unos años más jóvenes? ¿Por qué? Inclinándose, se asomó, porque ya llegó más cerca que María, llegó ahí a las puertas de la tumba. Vio allí las vendas desde lejos. Ahora, ustedes tendrían que entrar en las tumbas judías. Yo tuve el privilegio con Nora de visitar la que dicen que es la tumba de Jesús. No se ve nada. Les aseguro, no entra casi la luz, porque no es una tumbita que está allí nomás. Es algo profundo. Casi les diría sin exagerar, desde esta pared hasta allá al frente del templo. Porque no era para uno solo, era para varios, para las familias. Acuérdense que era de José de Arimatea, que era rico, por lo tanto, era una gran tumba. Así que vio de lejos. Pero así como corrió más aprisa que Pedro, dice el texto, que no quiso entrar. Pregúntense, ¿por qué no quiso entrar? ¿Por qué corrió más aprisa que Pedro? Yo encuentro una sola razón. Porque era el discípulo que amaba a Jesús. Vale decir que emocionalmente Juan vio que la tumba estaba vacía, pero no quiso entrar. Quedó paralizado. ¿Y qué lo paralizó? Las emociones. Porque las emociones nos paralizan. Lo que sentimos frente a la realidad que enfrentamos nos paralizan. No sabemos qué hacer. Y sobre todo cuando amamos, cuando hay pasión en nuestra vida. Juan no pudo entrar porque quedó paralizado por sus emociones. No se animó a enfrentar esa realidad. Porque todavía en su cabeza estaba la información que María le habían pasado. Y lo que nos dicen muchas veces emocionalmente nos inestabiliza al punto que quedamos duros, como decimos, ¿no? Frente a esa realidad. Lo superó. Emocionalmente se experimentó superado por lo que enfrentaba. Recuerden ustedes, hacía 3 días había visto a Jesús crucificado, el que amaba a Jesús. Imagínense el proceso ahora de que la tumba está vacía y ve ahí las vendas. No puede ser lo que me está pasando, no puede ser lo que estoy viviendo, no puede ser lo que estoy viendo. Y quedó allí, duro, una estaca, paralizado. No se animó a enfrentar esa realidad. Y a veces nos pasa eso, ¿o no? Porque si no te pasa esto, podés irte en esta mañana. Ya terminó el culto para vos. Sí te pasa, sí nos pasa, que percibimos emocionalmente muchas veces nuestra realidad. Y esa emoción muchas veces nos disturbia tanto que nos paraliza, que nos sentimos atados, emocionalmente atados, impedidos. No sabemos cómo resolver
lo que muchas veces en afectos tenemos que enfrentar. Pues ya no es una mirada de una realidad extraña, es una mirada del corazón, del cariño, del amor. ¿Qué hago ahora? Nunca te preguntaste eso, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto? Este conflicto en la familia, esta situación que le pasó a un ser querido. Nos pasa. ¿Qué veo cuando veo lo que veo? Dice el texto que tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio allí las vendas. Pero fíjense este detalle. El sudario que había cubierto la cabeza de Jesús no estaba con las demás vendas, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Pedro entra a la tumba y empieza a hacer un análisis de situación. A ver, ¿qué pasó aquí? Las vendas que estaban en la cabeza no están donde está el resto de las vendas. Está enrolladito aquí. Y aquí están las otras vendas. ¿Qué habrá pasado aquí? Y se quedó analizando la situación. Pero no vio lo que había pasado. Vio un análisis de situación. Un simple razonamiento de situación. Gracias a Dios por nuestra capacidad de evaluar las cosas, de razonarlas, de analizarlas. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios que nos dio cabecita. Y gracias a Dios que a veces usamos la cabecita. Gracias a Dios, porque el intelecto es importante, es fundamental. Nos ayuda a resolver cosas que están a nuestro alcance resolver. Pero hay cosas espirituales que la razón no alcanza a resolver. Lo siento. No es suficiente. La razón no es el órgano que Dios ha creado para que nosotros podamos ver las cosas espirituales. La razón nos da una aplicación y un análisis de ciertas situaciones al alcance de nuestra razón. Pero es el espíritu que Dios ha creado y ha puesto en nuestra vida lo que nos permite ver lo espiritual. Porque dice el texto bíblico que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No fue por la razón que vos hoy declaraste que sos una hija o un hijo de Dios. No fue la razón, fue tu espíritu que recibió el testimonio del Espíritu de Dios, que abrió tus ojos a esa realidad que antes no entendías, de que había desde el cielo un propósito eterno dispuesto para tu vida, que seas parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo en esta mañana. No lo hiciste por tu razón, lo hiciste porque el Espíritu de Dios te reveló el amor de Cristo. La razón no alcanza. La razón tiene un límite. Gracias a Dios por la razón, por la lógica, por el entendimiento, por el estudio, por el intelecto. Pero amados, por más que analicemos las cosas, tampoco sabemos si esto es lo que es la realidad de lo que Dios ha dispuesto, porque sus pensamientos, su razón, es tan alta como los cielos en comparación con nuestros pensamientos. No alcanza. ¿Qué veo cuando veo lo que veo? Y dice el texto, en ese momento, presten atención a esto, en ese momento, se ve que el que se había quedado afuera paralizado por las emociones, por el sentimiento,
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio. ¿Pero qué dice el texto? Vio y creyó en ese momento. ¿Por qué? Porque hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Vio y creyó. ¿Por qué creyó? Porque en las Escrituras, la palabra de Dios, le permitieron ver lo que antes sus emociones y sentimientos no le permitían ver y lo dejaron paralizado. Vio y creyó que Jesús no estaba allí, pero no estaba allí porque había vencido la muerte. Porque el Señor ya se los había dicho, que le era necesario padecer, ser rechazado, ser crucificado, pero al tercer día resucitar. Se lo había dicho un montón de veces, pero ellos todavía, esa palabra no les había abierto los ojos a la realidad de los propósitos y las cosas que Dios determina hacer en nuestras vidas. Vio y creyó. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos permite llegar al punto que abra nuestro entendimiento para evaluar, administrar y encontrar esperanza en nuestra vida donde antes no hay esperanza. Porque la fe no es producto de lo que yo siento, ni percibo, ni me imagino, ni razono. La fe es producto de lo que el Espíritu de Dios hace con la palabra de Dios cuando me entrena para ver la vida como Dios la ve. ¿Qué es el discipulado cristiano? Es el entrenamiento que Dios nos da a través de su palabra para entender, ver y percibir la vida como Dios la ve. Y eso es fe, eso es esperanza. Porque si sigo viendo las cosas, percibiéndolas desde mi imaginación, desde mi razón o desde mi sentimiento, voy a llegar al punto en que lo que digo creer no es lo revelado en su palabra. Y entonces por ahí andan un montón de cristianos frustrados, con sentimientos de angustia, de amargura, porque Dios no hizo lo que ellos pensaban, creían o sentían que Dios tenía que hacer. Por ahí andan un montón de cristianos que vinieron a la reunión y dijeron: ¡ay, cómo siento la presencia de Dios! ¿Cómo se siente la palabra hoy? Y ese sentimiento desapareció al otro día cuando enfrentó el primer problema. Y el entendimiento que estuve de repente leyendo, porque el pastor predicó bien ese día, fruto de la gracia de Dios, no me alcanzó para enfrentar mis circunstancias y mi realidad. Dije amén, 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 amén. Amén desde acá. Pero no el amén desde la revelación de esa palabra por el Espíritu de Dios. No repasé, no profundicé, no me inquieté, porque esa palabra sea viva y entre en mi corazón como una espada de doble filo y parta mi entendimiento, parta mis emociones, parta todo hasta que llegue el Espíritu de tal manera que esa palabra sea viva en mí. Aleluya. Vio y creyó, porque la palabra se hizo viva en ese momento en él. Vio desde la perspectiva de Dios. Vio lo que la palabra de Dios revelaba acerca de lo que era necesario que sucediera con Jesús. ¿Ustedes se creen que Dios está ya olvidándose de lo que pasa en Ucrania? ¿O de lo que pasa en la Argentina? Amados, amadas, Dios está en el control de todas las cosas. No te dejes engañar por un mundo que percibe las cosas desde un lugar equivocado. No te dejes engañar por eso. Y digo Ucrania y Rusia para alejarte de tu realidad.
de tu hogar, de tu casa, de tu lugar de trabajo, de tu economía, de tus relaciones. Lo traslado lejito, ahora acércalo vos a tu realidad. Y pregúntate esto. ¿Qué estoy viendo cuando veo lo que veo? Porque si este mensaje termina cuando salís aquí esta mañana, no va a cambiar nada tu vida. Ahora, si este mensaje lo tomás y decís, no, yo mañana cuando enfrente esta discusión con mi esposo, no, yo antes de responderle voy a decir, ¿qué veo cuando estoy viendo lo que veo? ¿O qué escucho cuando escucho lo que escucho? ¿Qué es lo que vos, Dios, tenés que hacer frente a esta realidad? O en la escuela, o en el trabajo, o tráelo a tu realidad. Aplicalo. Y si no podés verlo, decirle, Espíritu de Dios, por amor a Cristo te pido que la palabra que he aprendido hoy la vivifiques en mí para que pueda tener anteojos del cielo para ver lo que está pasando en la tierra alrededor de mi vida. Sigamos. ¿Hasta qué hora, Diego? Échenle la culpa a él. Volvamos a María, la que primero vio. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Digan conmigo, dándose manija. Díganlo. Voy a hacer la nueva traducción Gustavo. María se quedó llorisqueando afuera dándose manija. Mientras lloraba, ya los discípulos, recuerdan que se había regresado a su casa, pues no le pudieron comunicar nada nuevo, porque ellos, solamente Juan creo que salió corriendo diciendo, resucitó Jesús. Se quedó llorando. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio... Acuérdense que estaba oscuro el sepulcro. ¿Qué vio? 2 ángeles vestidos de blanco. ¿Por qué los vio? Porque había luz. 2 visitantes del cielo. Chao. Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, le respondió. 2 ángeles, brillantes, gloriosos, que ni siquiera vio cuando estaba llorando que estaban en la tumba, ahora abre los ojos, ve el cielo revelado en la tierra y sigue llorando. Sigue con su manijeo. ¿Qué significa esto? Que podemos ver ángeles alrededor de nosotros y no darnos cuenta que el cielo nos está visitando. ¿Por qué? Porque nuestros ojos siguen pegados a nuestro razonamiento, a nuestros sentimientos y a nuestra manera de percibir la realidad. Chao. Capaz que vas en el colectivo a tu lugar de trabajo o a tu lugar de estudio y al lado tuyo un ángel. Qué molesto, quería estar solo. Para colmo el ángel te pregunta, che, ¿qué te pasa? ¿Querés saber lo que me pasa? Y no nos damos cuenta. Es así, no nos damos cuenta. Quisiera el Señor abrir nuestros ojos a cuánto del cielo está alrededor de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestras situaciones de vida. Si pudiéramos percibir eso.
Miren que el Señor les va a pasar un video de cuántas veces los ángeles del Señor los estuvieron cuidando y ustedes siguieron en la amargura de sus situaciones de vida. Y a mí también. Y ahí vamos a decir, este era un ángel. Esta era un ángel. Y no pude darme cuenta. Me estaba cuidando, me estaba protegiendo, me estaba acompañando. Porque la palabra de Dios dice que el ángel del Señor acampa de aquellos que los defienden alrededor. Perdón, el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Y a nosotros miedosos ahí. Perdón que haga así, ¿no? Cobardones, metidos en nuestras realidades y no disfrutamos todo lo que el Señor nos provee. Pero sigue aquí el texto bíblico porque apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Déjenme decirles que acá el verbo original de vio ya no es vio de lejos, es como si fuera la distancia en que yo estoy aquí de Nora. A no más de 2 metros, vio de cerca, pero no sabía que era Él, lo estaba viendo al Señor, ya no eran ángeles, lo estaba viendo al Señor, pero no sabía que era Él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, ¿a quién busca? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado. Sí, yo me lo llevé. Me lo llevé tanto que está aquí, ¿no? Pensando que había sido el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto. Y yo iré por él. Y siguió llorando. Che, a 2 metros de Jesús, a 2 metros de tu vida, déjame hinchar. A 2 metros tuyos. ¿Sabés qué triste va a ser cuando nos demos cuenta que estuvo a 2 metros nuestro, o al lado nuestro, o caminando con nosotros, o interviniendo en la operación que nos hicieron? O en la crisis que vivimos. Y tan enredados estábamos en eso que no pudimos percibir que Él estaba allí. Me desespera pensar que un día me toque ver todo eso. Lo confundió con el hortelano, con el que cuidaba las tumbas. Es extraordinario el texto porque dice que Jesús le dijo una sola palabra en ese momento. ¿Cuál fue la palabra? Su nombre. María. Y en ese momento, dice, ella se volvió esclavo. ¿Dónde se fue el hortelano? ¿Dónde está el que cuidaba las tumbas? ¡Eres tú, Rabón y maestro! Y se tiró a los pies y lo agarró. Che, no me detengas que todavía no termine las cosas. Tengo que ir a mi padre y a tu padre y al padre de los discípulos. Tengo que ir a mi Dios y al Dios de ustedes. Andá y decí esto a los discípulos. Todavía tengo que ir al cielo. Porque tengo que terminar el ministerio que el Padre me ha dado llevar adelante para que después vuelva y me los lleve conmigo. Para que ustedes estén donde yo estoy. Para siempre. Andá y decí esto. Andá y decí esto. Revelá la verdad. No reveles tu imaginación, no reveles tu sentimiento, no reveles tu razón. Revelá la verdad, revelá la Escritura. Y
Y cuando termine de hacer lo que tiene que hacer, vuelve. Por eso dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Muy románticamente, la casa de mi padre, mucho lugar hay. No sé, quédense tranquilos. Yo tengo que terminar esto. Dice la palabra de Dios en hebreo que Él vive para interceder por nosotros. En este momento, Jesucristo está intercediendo delante de la presencia del Padre por tu vida. Y el Espíritu de Dios está en ti. Está aquí y está en ti. Y cuando te vayas de aquí, te vas a ir con Él. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor. Exclamaba y les contaba lo que Él le había dicho. Transmitió las buenas noticias. Llevó a otros la esperanza. Llevó a otros la fe. Llevó a otros las buenas noticias. Mi oración en esta mañana es que aprendas a decir todos los días que veo cuando veo lo que veo. Pero que añadas a tu oración, después de hacerte esta pregunta, este clamor al Señor. Señor, no me dejes ver las cosas como yo las veo. No permitas que tome decisiones conforme a lo que siento. No me dejes, Señor, tener un entendimiento limitado desde mi razón y tomar allí resoluciones frente a mis problemas. Señor, abrí mis ojos para que pueda ver las cosas como tú las ves. Y que tu palabra ponga anteojos. No sé cuánta visión tenés para usar los anteojos. Sí sé que los anteojos del Señor nos permiten ver las cosas de una manera totalmente diferente. Que sea esta tu oración. En este tiempo de tu vida, frente a tus circunstancias, frente a tus realidades, frente a tus problemas, frente a tus crisis, decirle al Señor, Señor, no quiero ver como yo creo que son las cosas. Quiero verlas desde tu palabra. Así que, Señor, te suplico que abras mis ojos. Abrí mis ojos, Señor. ¿Oramos así? Espero, Padre, que esta palabra ayude e inspire a mis hermanos y hermanas, Señor, para reencontrarse con la esperanza. Y que una renovada fe, Señor, les permita seguir adelante, creciendo, desarrollándose, entrenándose como discípulos tuyos. Porque muchas veces, Señor, ciertas cosas que vivimos sirven para que tú nos entrenes a ver nuestra vida desde tus ojos, no desde los nuestros. A percibir la realidad como tú la percibes, desde tus pensamientos y no desde los nuestros. Señor, solamente le dijiste María, y el escuchar su nombre por tus labios permitió que ella te descubriera de una manera fresca, nueva, tremenda, que le lanzó a tus pies. Y hoy quisiera, Señor, pedirte que en el transcurso de estos días, mis hermanos, mis hermanas, tu iglesia querida, amada, cada uno de ellos, esté atento, esté sensible, por si acaso tú los llamas por tu nombre. Yo te escuché un día, Señor, decirme, Gustavo,
ese día sigue siendo tremendo para mí. Y hasta me dijiste, Gustavo, te amo. Y lo tengo grabado en mi alma, Señor. Y yo te pido, Señor, encarecidamente, que nos des esa sensibilidad de buscarte, Señor, y poder escuchar nuestro nombre dicho por tus labios. Y eso va a ser suficiente, Señor, para que empecemos a ver las cosas de otra manera, como tú las ves. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque tu palabra nos capacita, nos prepara, nos ejercita en la vida. Y cuando lleguemos a la Pascua este año, Señor, haya una verdadera Pascua de resurrección. El Dios de los cielos camina bien cerquita nuestro. Bendecimos tu nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.